esa tarea le recayó en el compañero Manso González y en el compañero Segundo Espinosa, que incluso Manso González se fue para Barquisimeto. Pero resulta que nunca abandonaron la formación ideológica de los cuadros. Mientras estaban luchando en la resistencia, se reunían con los compañeros de la juventud, sobre todo Alberto Carnevali. Hay pasajes en la historia que dicen, antes que lo agarraran en el puesto del Socorro, cuando lo llevaron, o mejor dicho, en la cárcel Modelo y después al puerto de Socorro, porque había sido fracturado por un golpe en la cara. Entonces dice en el libro este que escribió este poeta, se llamaba La Seguridad Nacional, José Vicente Abreu, que se encontró con Alberto Carnevali porque José Vicente Abreu formaba parte del buró juvenil del partido. Y entonces le decía, José Vicente Abreu decía, Alberto Carnevali anda carnaveleando con los jóvenes, porque el buró juvenil de la época estaba siendo influenciado por las teorías marxistas-leninistas, porque en ese momento el Partido Comunista, la Internacional Comunista, que había agarrado prestigio porque se había enfrentado al fascismo, porque había sido victoriosa en la lucha contra el fascismo en la Unión Soviética, había cundido de esperanza a la juventud de izquierda democrática del mundo, haciendo ver que esa era la alternativa, y la guía de Alberto Carnevali lo previó, e incluso Rómulo Betancourt lo previó en el 58, antes de la misma llegada de Fidel Castro, de la necesidad de indoctrinar a la juventud, porque sabía que había una influencia marxista-leninista dentro de la juventud del partido. Esto es bueno señalarlo aquí, porque nosotros somos un partido de naturaleza revolucionaria, pero no tenemos una formación marxista-leninista, porque al final del tiempo, en la línea de continuidad y ruptura que establece la dialéctica de la humanidad y del mundo, llega el momento en que esas doctrinas totalitarias se resquebrajan por sí mismos, porque no encuentran la realidad de la historia. Nosotros sí la pudimos encontrar, y esa es la gran virtud de Rómulo Betancourt, porque fundó la democracia. Cuando estamos en la asamblea, toda esa partida de malandros es como que si uno les mentara a la madre cuando se les menciona a Rómulo Betancourt. Y es que se les tiene que mencionar porque él fue el único que los derrotó política y militarmente en el momento que quisieron estallar la democracia. Yo lo único que trato es de hacer mi aporte para fortalecer el entusiasmo de lucha de cada uno de ustedes. Lo que hace Criselda, Miquelena, Pedro, todos los que forman el comité ejecutivo seccional del partido. Qué bueno es esto. Y estoy convencido desde el principio en que la Secretaría Nacional de Organización, el compañero Bernabé, lanzó esa línea operativa de insurgir con los comités locales, que esa era la línea que nosotros teníamos que desarrollar. Ya decía el compañero Pedro y la compañera Carolina los temas fundamentales del debate hoy día. Hay dos temas, diría yo: el tema del debate o del diálogo y el tema de las elecciones parlamentarias. En el tema del diálogo, congelado hoy día, está congelado más por culpa del gobierno que por la misma oposición. Y era lógico y natural que fuera así, porque después del 10 de abril de este año, cuando todos los medios de comunicación nacional e internacionales pusieron en evidencia la debilidad discursiva y estructural del proyecto político de Maduro y de Chávez, como representación de ese legado que él tiene en Maduro, puso en evidencia clara que no podía permitir que el movimiento estudiantil tuviera la misma presencia en un debate de esa naturaleza, porque habría recibido Maduro una goleada superior de la que recibió Brasil de Alemania. Le habrían metido una goleada superior, porque el movimiento estudiantil venezolano está formado y está preparado para dar el debate. Ahora, algunos critican ese paso que se dio, y algunos piensan que eso de repente es una demostración de cobardía y de reconciliación y de cooperación. No, incluso hasta debate hubo. Los primeros debates se produjeron a comienzos de enero, cuando los alcaldes fueron y se reunieron con Maduro allá en Miraflores. E incluso hasta diálogo tuvo que haber cuando el mismo compañero de lucha, Leopoldo López, allá, cuando el 12 después de febrero sucedió la situación de su encarcelamiento en Ramo Verde, y fue precisamente hablando con Diosdado Cabello. Es decir, ahí hay elementos de diálogo. No nos vengan ahora a decir que hay un diálogo bueno y hay un diálogo malo. El diálogo malo porque
Nosotros queremos una vía sin que eso signifique, y se los digo con sinceridad, sin que eso signifique que estemos excluyendo cualquier otra vía. Nosotros hemos dado el paso al frente desde el principio, no desde ahora. Nosotros hemos mantenido una línea de lucha desde que Chávez llegó al poder. Tenemos la conciencia tranquila, porque ninguno de los que estamos aquí sentados dimos un paso al frente para ayudar a Chávez a llegar al poder. Antes, por el contrario, lo enfrentamos desde el mismo momento en que todo el mundo decía que Chávez era la solución, en que los medios de comunicación, que la misma oligarquía de siempre buscaba a Chávez como un salvador. Simplemente que pensamos que de acuerdo con las condiciones materiales, en este instante se plantea un paso hacia atrás para dar dos pasos hacia adelante y poder lograr la liberación de los presos políticos, poder lograr toda una serie de situaciones que tienen que ver con el regreso de los exiliados políticos. Y la otra teoría o la otra vía, ¿cuál es? Las elecciones parlamentarias. Cualquier cosa puede suceder antes de las elecciones parlamentarias, porque la situación económica y social es seria y es grave. Cualquier cosa puede ocurrir, pero esas son unas elecciones que están a la vuelta de la esquina y tampoco nosotros podemos descuidar y desconocer esa realidad. ¿Qué importancia pudiera tener? Porque si nosotros constituimos o construimos una nueva mayoría dentro de la Asamblea Nacional, allí pudiera construirse el epicentro de una nueva transición en el país. ¿Por qué me pueden decir a mí que la transición solamente es la que señale una vía? La transición también se puede construir desde la misma Asamblea Nacional con una nueva mayoría. Pero una transición ¿para qué? Una transición para que unos grupos que nos han perseguido sean sustituidos por otros que nos sigan persiguiendo. Aquí se impone lo que decía la compañera Carola, con los principios y las doctrinas establecidas en el himno del partido, para crear una revolución nacionalista, para que industrialicemos a Venezuela. Ese fue uno de los grandes objetivos del gobierno de Betancur. Industrializar la cría y el ganado, industrializar la agricultura, crear realmente una fortaleza industrial para que no dependamos permanentemente del petróleo, sino para que nosotros tengamos a través de un proceso de industrialización, de formación de la ciencia, de la cultura y de la tecnología. Ningún país se va a desarrollar si no conquista la ciencia y la tecnología, para nosotros poder competir incluso en América Latina, para poder competir en otras partes del mundo. Nosotros tenemos que darle recursos a las universidades y a los centros de formación para que tengamos una ciencia y una tecnología liberadora que nos permita ser la gran potencia que debemos ser en América Latina y en el mundo. Compañeras y compañeros, entonces, ustedes que están en los comités locales, la raíz del partido, los estatutos lo dicen, que los comités locales son el vaso comunicante con la comunidad. Los comités locales son la base revolucionaria de nuestro partido. Rómulo, cuando habló de Acción Democrática en una carta que él le mandó a lo que llamaba a sus hermanitos, Raúl Leoni, Balmore Rodríguez y Ricardo Montilla, por allá en 1932 creo que fue, en Costa Rica, les decía que Acción Democrática tenía que convertirse, o mejor dicho, en aquella época era el ALDI, y después fue el PDN y después AD, pero voy a resumir como una especie de atrevismo, de una esperanza que ya estaba establecida desde ese momento, que todas esas expresiones políticas organizadas iban a terminar en Acción Democrática, que AD era un frente organizado de masa, de maestros, de obreros manuales, de pequeños artesanos, de estudiantes, de pequeños burgueses, de la gente que estaba en el campo, y eso es lo que es AD. Por eso que a mí me duele y me angustia y me parece igualmente esperanzador que dentro del movimiento sindical en este momento en el partido exista una línea para reestructurar el movimiento sindical. Exista una línea para darle fuerza a nuestros comités sindicales en los pueblos, en los comités sindicales municipales o regionales o locales. Porque la base clasista del partido está allí, en el movimiento sindical y en el movimiento campesino. Es más, pienso aquí a voz alta que para nosotros consolidar una opción de victoria y poder sacar a este gobierno del poder, nosotros tenemos que recuperar las zonas rurales. Tenemos que ir a las aldeas, tenemos que ir a los campos, porque allí es donde funciona la manipulación política e ideológica del gobierno, a través de las misiones y a través de otros espacios de poder.
Y eso se puede lograr en la medida en que esta simbiosis de generación, representada en cada uno de ustedes aquí, porque hay gente de la cuarta, de la tercera, de la segunda edad, aquí presentes todos, en este conjunto valiosísimo, y me inspira una fecha. Este 26 de julio se cumplen 63 años de la liberación de Alberto Carnevali del puesto de Socorro. Cuando él fue llevado allá herido en 1951, la Dirección Nacional Clandestina del partido decidió que Alberto Carnevali tenía que ser rescatado, porque era el que dirigía el Comité de Asuntos Especiales. Eso fue hace 63 años. Eso fue ayer. Porque la vida es un cerrar y abrir de ojos. La vida es simplemente acción. La vida es tener fe. Él decía que se tenía que tener fe y disciplina. Y eso es lo que nosotros debemos tener. Fe y disciplina. Mucha fe y mucha motivación. Más temprano que tarde nosotros veremos de nuevo la libertad y la democracia floreciendo en Venezuela. Compañeros de los comités locales, ¿ustedes están dispuestos a asumir el reto? Sí. ¿Ustedes juran que van a asumir el reto de combatir desde los comités locales y organizar el partido? Sí. ¿Juran ustedes por Dios y la patria y por el sentimiento y el espíritu de acción democrática que lo van a hacer con todo el amor y toda la pasión? Sacar adelante lo que es el partido. ¿Juran ustedes hacerlo? Sí. Entonces que viva Acción Democrática, que viva los comités locales, que viva Venezuela.